Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandatos, mis estatutos y mis leyes. Abraham era obediente. Y la simiente de Abraham que habla el libro de los evangelios y las cartas, el evangelio, esa simiente es obediente. Y esa simiente va a oír la voz del Padre, va a guardar sus preceptos, va a guardar sus mandatos, sus estatutos y sus leyes. Así que vamos a ver ahora las consecuencias de los nombres de los Baales en la boca de los creyentes. Y vamos a ver quién fue el que hizo esa obra. El tener esos nombres falsos que el diablo lo puso, y le vamos a explicar cuándo lo hizo y cómo lo hizo. No hay poder para echar fuera demonios, porque se están echando demonios con los nombres de los Baales. Yo estuve en un lugar donde me invitaron a una casa de una niña que estaba endemoniada y no le podían sacar los demonios. Y el querido que me llevó allí, el brother que me llevó, me dijo: querido, cuando usted llegó, esa niña se calmó. Yo le mencioné a la niña el nombre de Yahushua, que es el nombre verdadero. Y él me contó esta historia. Me dijo: los pastores que vinieron antes de usted empezaron a hablarle a la niña en el nombre de Jesús, que Jesús es el Dios de los griegos. Jesús. Y la niña pataleaba y no se calmaba. Cuando yo llegué y le mencioné el nombre de Yahushua, esa niña se calmó. Dice, y me contó ese querido y me dijo: con el único que se calmó esa muchacha fue cuando usted mencionó el nombre Yahushua, porque ese es el nombre verdadero. Entonces no hay poder para resucitar, no hay poder para predicar, para bendecir o maldecir. ¿Se acuerda que Elías, unos niños se burlaron de él y le dijeron que era un calvo? Elías los maldijo, vino un oso y los devoró. Y cuando leemos en Apocalipsis 11, los testigos en el tiempo del fin van a maldecir la tierra y van a mandar plagas. ¿Por qué? Porque tienen el nombre verdadero en su boca. La iglesia no tiene poder porque el diablo hizo esa obra. ¿Cuándo hizo esa obra? Vamos a verla. Esta apostasía comenzó en Génesis 4, 26. Génesis 4, 26. Leemos. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Ese nombre quiere decir impío, hipócrita, débil, quiere decir falso. Y dice aquí en nuestra Biblia, pero en el hebreo no lo dice así, ni tampoco en el Tanakh. En nuestra Biblia dice así: entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Padre Celestial. Eso es falso. En el Tanakh y en el hebreo dice: y al Padre Celestial, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a distorsionar o a cambiar el nombre del Padre Celestial. ¿Quién utilizó a Set? Fue el diablo. Y comenzó para quitarle, desde el principio, quitarle el poder a la iglesia, al pueblo del Padre Celestial, quitarle el poder en contra de los demonios, porque nuestro poder es en contra de los demonios. Como dijo Yahushua en Lucas 9, he aquí os he dado poder sobre toda la fuerza del enemigo y nada en ninguna manera os hará daño. Entonces, ¿cómo lo hizo esto? Esto está en Isaías 14. Es un capítulo que yo les recomiendo que lo lean completo. En Isaías 14, el Padre Celestial descubre lo que estaba pensando el diablo en su corazón. Acuérdense que el corazón está aquí, el corazón no está acá. Esta es la bomba de mover la sangre. El verdadero corazón del que habla la Biblia está aquí. Es el centro, es donde está esa médula en el centro, que es donde se originan nuestros pensamientos. Por eso es que el Padre dice: mi hijo, dame tu corazón dame tu corazón y tu mente, tu hijo. Es los hemisferios. Entonces léanse el capítulo entero y cómo el Padre Celestial aquí demuestra también cómo él le quitó el poder al diablo y hasta los adoradores del diablo le reclaman al diablo y le dicen: ¿cómo es que tú también te has vuelto como nosotros? Vamos a verlo. Dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte.
Hizo levantar de su silla a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán. Así que los príncipes de las naciones y los reyes de la tierra, como Bush, Obama, son masones de 32 y 33 grados, como Hillary Clinton, todos los presidentes de todas las naciones, al servicio de los jesuitas, los masones de arriba, no los de abajo no saben nada. Los de arribita están al servicio de los jesuitas, obedeciendo a los jesuitas. Y estos son los que están en acuerdo y sirviendo al diablo. Pero ellos le reclaman y le dicen, tú estás igual que nosotros, ya perdiste el poder. El Padre le quitó el poder. Mira lo que dice. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí el Padre descubre lo que él tenía en su mente. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto. La palabra cielo no está ahí. El Padre Celestial no tiene rival. Los hombres en esta tierra creen que el diablo es el rival del Padre Celestial. Y el Padre Celestial dice, ¿a quién me compararás? El Padre no tiene rival. El diablo aquí ha sido hecho un vástago abominable y él no tiene ni poder contra el pueblo del Padre Celestial que tiene su nombre. Nosotros los que tenemos el nombre de Yahushua y el nombre verdadero Yahushua, tenemos más poder que el diablo porque Yahushua nos lo dio. Y aquí lo dice la Escritura. Tú que decías en tu corazón, subiré a lo alto, en lo alto, junto a las estrellas del Padre, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. La palabra norte es la palabra sapó, que quiere decir en secreto. Y el diablo está en las iglesias, en secreto, recibiendo adoración porque tiene la autoridad de estar allí. Porque los creyentes utilizan los nombres de los Baales. Amén, que es el Dios Sol, Baal Sol. Jesús, que es el Dios de los griegos. Las gracias, que son las tres hijas de Zeus, el Dios de los griegos. Y son las palabras más populares que hay. A través de esa palabra la gente dice la gracia de Dios. Y Dios, yo les voy a demostrar que quiere decir Deus o Zeus, es lo mismo. Entonces el diablo, a través de los nombres de los Baales, tiene acceso y está en todas las iglesias recibiendo adoración. Y él puede estar allí porque la iglesia está violando Éxodo 23:13. Y nombre de otros dioses no me mentaréis ni se oirá de vuestra boca. Y por eso el diablo tiene acceso. Y los ángeles buenos no los pueden sacar. Dice, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Y el Padre dice, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Dice, se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos? Y dice, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Todos los reyes de la tierra, todos ellos yacen con honra, cada uno con su morada, pero tú echado eres de tu sepulcro como vástago abominable. Y ya lo vemos, que estos mismos Obama y esa gente le van a decir al diablo, tú te debilitaste como nosotros. El Padre Celestial no tiene rival y el diablo no es rival del Padre Celestial. Por eso Yahushua dice, no temáis, no lo temáis. Yo no le tengo miedo al diablo, yo le tengo miedo a Yahushua, que es el verdadero, es el todopoderoso. Entonces aquí nos muestra el Padre Celestial que la lingüística es el alma secreta de Satanás para tener acceso a las iglesias, para estar en todas esas organizaciones cristianas, porque la palabra cristiano viene de Cristo también. Mi Salvador es el Mesías, no es Cristo. Yo no soy cristiano, yo no creo en Cristo. La lingüística es el alma secreta de Satán. Entonces vamos a ver lo que dice Lucas 9. En Lucas 9, Yahushua establece lo siguiente. Lucas 9. Dice Yahushua, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, incluido a Satanás, y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino del Padre y a sanar a los enfermos. Así que Él nos dio poder sobre todo. Y en otro lado dice, y nada en ninguna manera os hará daño. En Mateo 10:1 también vemos lo mismo. Mateo 10:1.
Dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. También le dijo, más adelante dice en el texto 8, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de misericordia recibido, de misericordia da. Así que hay echar fuera demonios. El Padre nos ha dado ese poder. Vamos a ver Jeremías 23, 26 y 27. Jeremías 23, 26 y 27. Jeremías 23, 26 y 27, leemos lo siguiente. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentiras y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre? Con sus sueños que cada uno cuenta a sus compañeros, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Se han olvidado del nombre del Padre Celestial por el nombre de los Baales. Esa es la obra diabólica que ha hecho el enemigo. Y ya vimos en Levíticos 20, 22 y 23, lo voy a leer de nuevo. Levíticos 20, 22 y 23 leemos. Guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponedlos por obra, no sea que os vomite la tierra en la cual yo os introduzco para que habitáis en ella. Vamos a ver Deuteronomio 12, del 29 al 32. Deuteronomio 12. Deuteronomio 12, del 29 al 32. Cuando Yahuwah tú la haya destruido delante de ti las naciones, a donde tú vas para poseerla y las heredes, y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Yahuwah Tuul, porque toda cosa abominable que Yahuwah aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Vamos a ver Proverbios 34, un desafío que el Padre nos da en Proverbios 34. Él nos hace un desafío a nosotros. Dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Así que el Padre Celestial nos desafía, dice, apréndete mi nombre y el nombre de Yahushua. Es fácil. Yo le voy a mostrar que la Biblia enseña cuál es el nombre de él. Éxodo 23:13 ya lo leímos, dice, y todo lo que os he dicho guardadlo y nombre de otros dioses, no mentaréis ni se oirá de vuestra boca. La gente menciona la Virgen de tal país, la Virgen del otro país, mencionan los Baales de los chinos, de los japoneses. Nosotros no podemos mencionar ninguno, ni se oirá de vuestra boca, de nuestras bocas. Vamos a ver... Ya leímos Oseas 2, 16, 17, que el Padre Celestial dice, y en aquel día, dice, me llamarás esposo y nunca más me llamarás Baal, porque quitaré de la boca de mi pueblo los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán. Isaías 52, del 1 al 5, vamos a leerlo. Es tan hermoso esta promesa. Es el nombre de nuestro ministerio, de nuestro segundo ministerio. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Yahushalom, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y el Padre le dice a su pueblo, despiértate, despiértate, vístete de poder. ¿Por qué no tiene poder? Ya lo vimos ya. Y ahora lo vamos a ver de nuevo. Sacúdete del polvo, quítate esas doctrinas falsas que has adquirido en tu trayectoria. Levántate y siéntate
Suelta las ataduras de tu cuello, cautiva o engañada, hija de Sión. Porque así dice Yaohul, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatado. Porque así dice Yaohul Elul, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo engañó sin razón. Lo engañaron con todos los baales. Y ahora, ¿qué hago? Aquí dice Yaohul, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean, los líderes, porque los que se enseñorean del pueblo son los líderes, lo hacen aullar, dice Yaohul, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Por qué es blasfemado? Porque ha sido cambiado. Y los nombres de los Baales, la gente llaman al Padre Celestial con los nombres de los Baales. Y dice el Padre Celestial, qué promesa tan hermosa, en el texto 6 dice, por tanto mi pueblo conocerá mi nombre, por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y este es el Evangelio, escuche. Cuán hermosas son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Yaohul reina. Entonces aquí vemos que Yaohul ha prometido que él, su pueblo conocerá su nombre. Y él nos dice que tenemos que despertar, estamos dormidos, y quitarnos el polvo. Vamos a ver ahora Juan 17, del 24 al 26, para ver lo que Yahushua vino a hacer a esta tierra. Juan 17, que es parte de la oración de Yahushua por su pueblo, dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún. Y aquí está el objetivo, hay un objetivo. Y lo daré a conocer aún. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Así que el nombre verdadero del Padre Celestial hace que el amor del Padre esté en nosotros, y como dice aquí, para que el amor con que él amó a Yahushua esté en ellos, y que Yahushua pueda estar en nosotros. Sin el nombre no se puede estar. Entonces vamos a ver Isaías 42:8. Mire lo que el Padre dice aquí en Isaías 42:8. Dice el Padre Celestial, yo Yaohul, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Como dice el Salmo 115. Vamos a verlo un momentito. La gente que menciona esos llamados dioses. En el Salmo 115, muy clarito lo dice lo siguiente. Salmo 115. Dice, no a nosotros, oh Yaohul, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir la gente, ¿dónde está ahora su Ul? Ahora mire lo que dice. Nuestro Ul está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Y dice, oh Israel, confía en Yaohul, él es tu ayuda y tu escudo. Hay que confiar solo en Yaohul. Y el Padre Celestial dice que él no le va a dar, en Isaías 42:8 dice, mi gloria, dice, yo Yaohul, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, a otro, a nadie, a ningún hombre, ni a ni criatura, ni mi alabanza a esculturas. Y en el 48:11 vemos lo mismo. Y ahora y vuelvo y le repito, como dice Éxodo 23:13, y nombre de otros dioses no se oirá, ni mentaréis de vuestra boca. Hay que sacar todos los nombres de los Baales. En el 11 vemos, por mí, Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, dice Yaohul de los ejércitos. Ahora, vamos a ver ahora esas palabras. Acuérdese de Éxodo 23:13.
Amen-Ra, búsquenlo en la enciclopedia. Amen-Ra es el Baal Sol. ¿Qué debemos hacer? Aquí le vamos a dar la solución. En vez de decir amén, que todo el mundo dice que amén quiere decir así sea, pero la enciclopedia dice, no lo dice, amén es el Dios de los amonitas. La enciclopedia de Colombia dice, amén, dice, vea Amón. Y cuando dice Amón, Dios Baal Sol. Amén, la palabra más popular que hay, quiere decir Baal Sol. Entonces no diga amén si quiere decir Dios Sol, diga así sea. Que usted conoce lo que quiere decir, usted ya sabe lo que quiere decir, así sea, que así sea. Cuando termine su oración, Dios es igual a Deus o Zeus, que es lo mismo. No use eso, en vez de decir Dios, diga Padre Celestial. No diga Jesús, Jesús y Zeus es lo mismo, es el Dios de los griegos. Diga Yahushua, que es su nombre verdadero. Señor quiere decir Baal, diga mejor maestro o diga mejor creador. Cristo o Christus o Zeus es lo mismo. Christus quiere decir que el Christus fue escogido o Jesús fue escogido por Cristos. Diga mejor Mesías o Moshiach. Vaya a la enciclopedia y vea, las 3 gracias son las hijas de Zeus. Y todo el mundo entero es gracias, gracias, gracias. Inclusive dicen las gracias, la gracia de Dios. No, la misericordia del Padre Celestial. Diga mejor, en vez de las gracias, diga muy amable. La palabra Adonai es Adonis, un personaje de la Ilíada que se miró en un lago y se enamoró de sí mismo. En vez de decirle al Padre Celestial Adonai, un nombre de un Baal, diga mejor el Altísimo. La palabra mandato es otra palabra que se usa. Y la gente usa mandamiento. Él manda y yo miento. No, diga mandato. Y así hay un lugar de las Escrituras que lo dice, mandato. La palabra versos bíblicos, o versus, quiere decir conviértete a Zeus. Versus, diga mejor texto. En vez de decir viejo testamento, que ahí está la palabra amén. Viejo test, la palabra test quiere decir probar. ¿Se acuerda que en Éxodo 20 el Padre Celestial dice, oh Israel, Yahú los ha dado estos mandatos para probaros si lo vas a obedecer o no? Sin embargo, el diablo dice aquí que el que te prueba es amén, porque a él no le importa si él utiliza el inglés y lo mezcla con el español. Y aquí dice viejo test, que quiere decir prueba, amén, y después to. En vez de decir viejo test, amén, to, decimos libro de la ley. Y cuando vamos a decir el nuevo, en vez de decir Nuevo Testamento, decimos los evangelios. Véase, búsquese la palabra Efesos. Efesos quiere decir que Zeus es número 1. El Salvador no era griego. Ellos no utilizaban esas palabras. Los hebreos no utilizaban las palabras de los paganos. Y Efesos, que lo único que hay que quitarle es la E y la F. Y usted le pone la J y ya tiene la palabra de Zeus ahí. La palabra festival es la parte festiva de la adoración a Baal. La palabra carnaval es la palabra comestible. Cuando vamos a una fiesta, en vez de decir festival, decimos una fiesta. Y cuando vamos, la palabra esa carnaval, que viene de la palabra caníbal, eso no se debe usar. Y estos caníbales eran gente que adoraban al sol, adoraban al diablo y se comían los corazones de las personas y después ponían los dibujos, lo que le dicen el Sagrado Corazón de Jesús, el Sagrado Corazón de la Virgen. Mentira, eso es falso. Eso eran los corazones que se comían los adoradores de Baal y estaban representados de esa manera porque al comerse el corazón, dicen ellos que tenían fuerza. La palabra, ya lo vimos, testamento, la palabra tabernáculo. Esa palabra tiene una connotación sucia. Es mejor decir la tienda o el templo del Padre Celestial. Como la palabra versículo, no se debe usar. Debemos decir texto, porque versículo, ahí está la palabra. Lo mismo la palabra hermano, es una palabra que viene de ano, viene de Sodoma y Gomorra. La palabra, ahí eso lo vemos, decían, cuando era una persona que venía de cualquier nación, le agregaban eso, cubano, ecuatoriano, mexicano, etc. Vamos a ver en Apocalipsis 22, 18 y 19. En el
22, 18 y 19, usted dirá hasta ahora, pero la Biblia dice el nombre de Jesús, la Biblia dice esto y dice lo otro. Escuche esto para que usted entienda lo que está sucediendo aquí. Dice el Padre Celestial en el 18, Apocalipsis 22, 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, el Padre traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro, de esta profecía, Yahuwah quitará su palabra del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 y 19 explica que el Padre Celestial no le ha quitado de las manos a los hombres la potestad de cambiar y de introducir nombres falsos en la Escritura. Esos nombres los vale. Aquí vemos amén, aquí vemos Jesús y todo eso. Pero el Padre le va a traer plagas y castigos a los que han añadido y a los que han quitado. Él no les ha quitado esa potestad. Por eso es que nosotros personalmente estudiamos la Biblia en el hebreo y en el griego. Entonces vamos a ver ahora Juan 4:22. Muchas personas no entienden por qué el Salvador le dijo a aquella mujer que la salvación era de los judíos, pero el contexto no está implicando eso. Entonces vamos a verlo para que usted se dé cuenta de lo que estaba diciendo. Juan 4:22 dice: vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y eso fue lo que esta mujer, Yahushua le dijo a esta mujer. Pero vamos a ver lo que sucedió. Dice: y cuando pues el Salvador entendió que los fariseos habían oído decir, Yahushua hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Yahushua no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Él iba a encontrarse con esta mujer, él lo sabe todo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacobo dio a su hijo Yahusef. Y estaba allí el pozo de Jacobo. Entonces Yahushua, cansado del camino, se sentó ahí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Yahushua le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? ¿Por qué sabía la mujer que él era judío? Porque Yahushua tenía los tzitzit. Él guardaba el número 15, el mandato de número 15. Y vestía como judío, guardaba la ley. Entonces le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Porque soy mujer samaritana. Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Respondió Yahushua y le dijo: si conocieras el don del Padre Celestial y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: maestro, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Yahucov, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yahushua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: maestro, dame esta agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Yahushua le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Yahushua está tratando de llegar al corazón de ella, para mostrarle a ella su pecado, pero solamente demostrándole que él es el que tiene poder para bendecirla. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Yahushua le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: maestro, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yahushua le dijo: créeme, mujer. Fíjese que no puede decir, aquí él no está hablando de los judíos. Y ahora le voy a explicar de qué él está hablando y entonces usted va a entender lo que él dijo aquí. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis los que no sabéis, nosotros adoramos los que sabemos, porque la salvación viene de aparentemente de los judíos, no.
Vamos a leerlo y después entendemos el contexto.